Escucha Dominical, un podcast para fortalecer la fe y la espiritualidad, con análisis de las escrituras, relatos de inspiración y todo lo relacionado con la vida en el Evangelio de Jesucristo. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Acompaña a Rafa Rodacanati en Dominical. Encuéntranos en las principales plataformas de podcast. Las personas que me conocen saben que la Navidad es una de mis temporadas favoritas porque hay dos elementos que me encantan de la Navidad. Bueno, dejando de lado algo que es muy importante, que es la parte más importante, que es recordar al Salvador. Pero en toda esta festividad de la temporada hay dos elementos que son para mí los que hacen esta temporada tan especial: la música y las luces. Sin música para mí la Navidad no existe, y eso es gracias a una tradición que ahora pues ya es milenaria, ha recorrido las eras y ha afincado una gran forma de celebrar, a pesar de que de repente puede desviarse un poquito la atención de lo verdaderamente importante, que es la misión y la vida del Salvador, y sin embargo nos recuerda algunas cosas que son en realidad atributos que provienen de él. Ahora voy a explicar por qué, a pesar de que parecen estar olvidados y atribuirse a otros personajes, la Navidad es importante incluso en ese formato. Y las luces que son distintivas, que son características de la forma como nosotros en nuestra cultura vivimos esta celebración. Y en algunas ocasiones las autoridades generales, nuestros profetas y apóstoles del Señor Jesucristo en nuestros días, han resaltado el concepto de que las luces que iluminan y que adornan y embellecen el panorama y deleitan nuestra vista en estas fiestas, pueden ser un símbolo de la forma como la vida del Salvador ilumina nuestras vidas. Y quiero hacer unos breves comentarios, quizás un poquito dispersos, puedan parecer en un momento, acerca de la luz, del concepto de la luz. En Doctrina y Convenios nosotros aprendemos, sobre todo en la Perla de Gran Precio, que es un concepto que el Señor le enseña al profeta Abraham. Bueno, quienes hemos podido ver algo en el libro de Abraham, en la Perla de Gran Precio, descubrimos que de repente son conceptos que hasta van quizás un conocimiento, una ciencia muy avanzados acerca del cielo, de las estrellas y de la forma como las creaciones del Señor operan aquí en la tierra, un poco lejos de la tierra, un poco más cerca de donde es la morada de nuestro Padre Celestial. Y el Señor le da algunas pequeñas claves y pautas al profeta Abraham acerca de la luz. Y bueno, en ese sentido aprendemos que toda la luz proviene de una misma fuente, y esa fuente es Cristo. La luz de Cristo es, por alguna razón, y como dice el presidente Nelson, cuando habla acerca, por ejemplo, de los cambios químicos que se dieron cuando la caída, dice: no entiendo toda la ciencia involucrada en eso. Bueno, tampoco aquí se nos explica todo, pero toda la luz proviene de Cristo. Y es algo fascinante porque si uno se pone a estudiar la luz como fenómeno físico, uno entiende que es también a veces hasta una especie como de enigma. La luz es energía o es materia o qué es. Cómo es que algunas cosas son iluminadas y otras no, cómo es que uno sale de la atmósfera de la Tierra y afuera el universo no se ve iluminado, se ve más bien oscuro. Bueno, pues la atmósfera contribuye a que la luz que entra sea transformada en lo que nosotros conocemos como luz, la iluminación. Entonces hay un poder allí puesto en juego, del cual también en alguna ocasión el Elder Bednar habló sobre algunos poderes que están involucrados con la creación y la naturaleza, que también provienen del sacerdocio y que tal vez ahora no comprendemos muy bien. Pero en fin, está este concepto de que toda luz proviene de Cristo. Y hay varias manifestaciones, o yo diría como desdoblamientos de la luz, o significados también de la luz, que podemos encontrar a lo largo de las Escrituras y de las enseñanzas de los profetas.
O bueno, al respecto de la luz y de la luz de las estrellas, hay una cosa que se aprende, que es que cuando se apaga una estrella, las personas que se dedican a observar las estrellas, en la antigüedad, pues digamos los astrólogos de la antigüedad y las personas los marinos, los grandes navegantes, y en la actualidad pues no solamente esas personas, sino personas astrofísicos y observadores del universo, que a través de todos sus instrumentos desarrollados por la ciencia y la tecnología pueden observar este tipo de cosas. Nos enseñaron, digamos muy recientemente en la historia de la humanidad, que cuando nos damos cuenta de que una estrella se ha apagado, la explicación es que esa estrella ya se apagó hace muchísimo tiempo, pero su luz continuaba llegando porque continuaba viajando desde el lugar donde estaba esa estrella hasta aquí. Y cuando dejó de emitirse esa luz, pues todavía estaba el haz de luz viajando. Y tardó todo el tiempo que se tarda en recorrer a la velocidad de la luz, aproximadamente unos 300,000 kilómetros por cada segundo, en recorrer toda esa distancia hasta llegar aquí. Y cuando digamos que el corte del listón llega por fin, nosotros tenemos la impresión de que se apagó la luz de una estrella. ¿Y esto qué tiene que ver con la Navidad? En el relato de la Navidad que encontramos en el Nuevo Testamento, y también en el relato del nacimiento de Cristo, como lo supieron los antiguos habitantes de América, como lo vemos en el Libro de Mormón, se habla de la aparición de una nueva estrella. Y esa nueva estrella fue un signo inequívoco de que el Salvador había nacido. Los profetas sabían que esa era una señal, tanto en el lado donde se estaba escribiendo esto en la Biblia, digamos en Tierra Santa y en todos esos lugares, como aquí en donde estaban los habitantes de este continente, de los cuales sabemos por el Libro de Mormón. Se había dado la señal de la aparición de una nueva estrella, con lo cual ellos ya sabían de seguro que había nacido el Mesías. Y tengo este pensamiento que quiero compartirles. Es un pensamiento personal, a raíz del comentario que acabo de decir sobre el tiempo que tarda la luz en viajar. Me gusta pensar que esto puede ser un símbolo de que la misión de Cristo no fue para nada improvisada, sino que la luz, la vida y la misión de Cristo fueron encendidas muchísimo tiempo antes de que pudiera llegar a nuestros ojos esa luz. Y que esa estrella fue encendida, no sé, quizás desde antes de la fundación del mundo. Y que se encendió aquí, en el momento en que nació el Salvador, por decirlo de una forma poética. Me ayuda a entender que la misión de Cristo no es algo que llegó simplemente como para resolver un problema. Más bien fue preparado, desde que fue preparado el mismo plan. Y es una de las verdades que nosotros aprendemos por el Evangelio restaurado, sobre los significados y las cosas que puede implicar la luz. Aprendemos en las Escrituras y en las palabras de los profetas que puede significar la vida, y en muchas ocasiones nos referimos a la vida como la luz, o como cuando estamos narrando la pérdida de alguien, se apaga su luz. Es algo común referirnos a eso, porque la luz es uno de los más grandes dones que recibimos en esta vida de probación. Es justamente la oportunidad que tenemos de venir a la tierra para poder ver si haremos todas las cosas que el Señor, nuestro Dios, nos mande, para poder regresar a su presencia. Así que es una gran oportunidad, es una luz. Después de que nuestro progreso ya estaba casi por completo y ya no podíamos avanzar, necesitábamos pasar ahora esta prueba para ya por fin volver a nuestro hogar celestial, pero ahora revestidos con los poderes que tiene nuestro Padre, que son los que nos promete. Así que la vida es una forma de entender la luz. También hay una forma en la que nos referimos a la luz, que es el entendimiento, la luz del entendimiento. Esta es una de las razones por las cuales personas como Salomón eran tan populares. Cuenta en el Antiguo Testamento que venían de otros países solamente a escuchar al rey de Israel por su sabiduría. Se nos dan algunos ejemplos de algunos juicios, y por ejemplo hay uno muy famoso que es el de aquellas dos mujeres que venían con un bebé vivo y un bebé muerto. Y a nosotros nos parece sorprendente, pero a mí me resulta difícil creer que solamente venían a escucharlo emitir juicios de ese tipo.
la sabiduría del rey era algo que traspasaba las fronteras y además le granjeó grandes amigos al rey con los cuales pudo, por ejemplo, establecer relaciones comerciales como para poder construir el magnífico templo que fue el templo de Salomón. Y algunas otras cosas que también hizo, un poquito sin el permiso del Señor, pero ese entendimiento era un don del Señor. Y podemos decir también que procedía de la misma luz, la misma fuente, la luz de Cristo. También esa era la razón por la cual Juan, el que bautizaba en el desierto, tenía tantos seguidores. Y por supuesto, Jesús tenía tantos seguidores. Él no solamente levantaba a personas de la muerte, no solamente sanaba a los enfermos o devolvía la vista a los ciegos, no solamente perdonaba pecados. Lo vemos hacer eso en público o en relativa situación pública muy pocas veces. Lo que más lo vemos hacer es enseñar. Y esas enseñanzas representaban una iluminación y una esperanza para todos los que lo escuchaban. Les daba motivos para seguir adelante, para creer, para volver a creer. Los hacía reconsiderar algunas posturas. Lo hace con nosotros todavía. Leemos sus enseñanzas tal como están escritas desde que fueron recopiladas hace más de 1800 años y nos siguen sorprendiendo. Nos sigue sorprendiendo su capacidad de hacernos un examen personal. A pesar de que han pasado tantos años, sigue siendo tan vigente. ¿No es eso luz? Por eso era tan importante la luz de una voz como la de un profeta, hablando como portavoz del Señor, para decirle al mundo lo que el Señor tiene para uno. Y hasta allí, y hasta esa dimensión llega la reflexión sobre la luz, porque toda luz proviene de la misma fuente, que es Cristo. Un pequeño comentario sobre esta luz del entendimiento. Es esta misma luz la que nosotros compartimos cuando escuchamos a nuestros hermanos y brindamos un consejo. Recibimos porciones de luz cuando escuchamos el consejo de nuestros líderes, de nuestro obispo, de nuestros presidentes de estaca. Esto que voy a comentar lo comento con todo el amor del mundo. He conocido a muchos obispos y muchos presidentes de estaca y les puedo asegurar, hermanos, con toda la garantía que no son perfectos. Que si yo fuera como el gerente de recursos humanos de la iglesia, algunos yo los contrataba y a otros no, pero no es mi empresa. Es el Señor quien nos llama. ¿Y saben algo? Así como les digo que no son perfectos, les da su poder. Hay una cosa a la que le llamamos manto. Es una forma en la que nosotros le decimos a esa serie de esposas de líderes, saben de lo que hablo. Capacidades, chispazos, poder, a veces hasta poder físico. Es luz y viene de Cristo. Y a veces uno entra a la oficina del obispo, que es un joven y uno atormentado por la vida, cargando el peso de toda una vida, de hijos adolescentes, de dolores muy profundos. Y el obispo, que es joven y apenas tiene buenas intenciones, abre su boca e ilumina nuestro entendimiento, nos da su luz. De él, pues sí, puede ser, pero uno inmediatamente puede sentir cuál es la fuente. Y nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Otra forma en la que nosotros entendemos el concepto de la luz es el de los bienes materiales. No por nada en nuestra cultura mexicana le decimos la luz, pues si el Señor me lo permite también, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Puede ser una buena forma de decir, hay que compartir, porque la Navidad también se trata de eso. No es que solamente compartamos en Navidad, sino que es el recordatorio anual de, hey, ¿en el mundo has hecho un bien ya este año? ¿Cómo te fue en este año? Terrible, ¿sí? Tanto que no pudiste compartir. Quizás este año recibimos más de lo que compartimos. Bueno, se está cumpliendo el plan. Hermanos, ¿cómo puede nuestra luz personal iluminar la Navidad? En esa forma. Si la luz es una y la misma y proviene de una misma fuente que es Cristo, solo seamos como foquitos. No se nos pide que iluminemos todo un planeta como el sol lo hace. Y de hecho el sol, lo aprendió Abraham, recibe todo su poder de dar luz de un astro superior en jerarquía.
y ese otro astro de otro más grande todavía. Nosotros solamente somos cada quien una persona, pero tenemos la capacidad de dar luz, y esa luz vendrá de Cristo, ya sea compartiendo en favor de la vida, celebrando la vida, nuestra propia vida, teniendo actos de bondad, dejándonos iluminar nuestro entendimiento y ayudando a los demás con palabras sabias y consejo, y compartiendo de nuestros bienes materiales, mediante las formas que el Señor ha dispuesto, por supuesto, y mediante otras, porque no conviene que el Señor mande en todas las cosas. Los hombres tienen el poder de hacer el bien de maneras sin límite, y el Señor está complacido en eso. Estamos iluminando la Navidad y manteniendo su luz encendida durante todo el año, como con ese personaje de Charles Dickens, de una serie Scrooge, que dicen que todo el año mantenía ese sentimiento de la Navidad. Que el Señor nos bendiga y que nos brinde su luz, que ilumine nuestro corazón y nuestra mente, y que nos ayude a llegar a nuestras metas. Escucha Dominical, un podcast para fortalecer la fe y la espiritualidad, con análisis de las Escrituras, relatos de inspiración y todo lo relacionado con la vida en el Evangelio de Jesucristo. Si eres miembro o amigo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, este podcast es para ti. Acompaña a Rafa Rodacanati en Dominical. Encuéntranos en las principales plataformas de podcast.